El sufijo kama lo podemos utilizar para, por ejemplo, los saludos de despedida. Hasta ahora vimos Napaku y Kuna, los saludos de cuando llegamos. Ahora vamos a ver algunos saludos para despedir. ¿Sí? Por ejemplo, el Unchai Kama. Aya Kama. ¿Sí? En este caso, si observamos, tanto el U como el Unchao tienen acá una tilde, ¿ve? El Kayakama y el Unchao. Eso hace que sea explosivo el sonido. Ayakama, Unchao Kama. ¿Sí? Aya, y el aya gutural porque es con pu. Ayakama, Unchao Kama. Ayakama, Unchao Kama. Dos tipos de saludos. Ahora tenemos. Tinkunakama, ¿lo conoces, ñaña? Imagina, ¿qué significa Tinkunakama? ¿Conoces? Porque es uno de nuestros saludos más usados. Tinkunakama significa hasta encontrar. Tinku es la palabra encontrar, kama es hasta encontrar. Tinkunakama. Michakama, y ahí mira, tenemos doble H, que hace que sea micha. Michakama, hasta pasado mañana. Ka, suena acá la ka, porque es natural. Pakarin kama, hasta mañana a la mañana. Pakari es mañana al amanecer, ¿sí? Hasta mañana a la mañana. Chisi, ahí tenemos una explosiva. Chisi kama hasta la noche. Así como el pakari es mañana temprano, el chisi, explosiva es el anochecer. Tutacama hasta la noche. Suka, y tenemos esta H intermedia que hace que sea susurrado. Sukakama hasta la tarde. Chaupipunchaikama hasta el mediodía. ¿Sí? Entonces, si vemos en los saludos de hasta dónde, hasta la hora que nos vamos a encontrar, depende mucho del momento del día. Si es a la mañana temprano, si es a la noche, si es al anochecer. ¿Sí? Porque tenemos el tutacama, que es hasta la noche. Ahora el chisikama es hasta el anochecer, es un poco antes. ¿Sí? Ahora me gustaría, ñaña, que repitas un poco, ¿sí? Tinkunakama. Tinkunakama. Minchakama. Minchakama. Pakarinkama. Pakarinkama. Mira, tenés que diferenciar la ka de la ka. Ka. Pakarinkama. Pakarinkama. Ka. Una es gutural, vas a sentir con la Q acá, pa, y se mueve acá. La otra es de arriba, ka. Ka. Pakarinkama. Pakarinkama. Bien, mi ñañay. Chisikama. Chisik. A ese no me sale, ¿cómo? Ay, pero es práctica. Chisi. Chi. Chi, como una explosión de chisikama. Chisikama. ¿Ese qué significa? Porque no se ve en el... Va, yo no lo veo en la pantalla. Hasta el anochecer. Hasta la noche, sí. Chi.
Ujú. Chikama. Tutacama hasta la noche. Ahí hay un error, no va con explosiva, ¿eh? Es sin explosiva. Tuta. Tutakama. Ari. Sukakama. Sukakama. Bien, ese es como suka, como ka. Kakama, como un susurrar. Sukakama. Ari. Ahora esta viene más difícil. Chaupi punchay kama. Chaupi punchay kama. Chaupi punchay kama. Chaupi punchaykama. Ah. Aquí, mi ñaña. Los sonidos propios, o sea, sonidos que son propios, después vamos a ver que son propios del runasimi, son, por ejemplo, esta doble H. Nosotros en español no tenemos doble H. Esta Q, que suena gutural, pa, pa. Estas explosivas, punchan. Acá Ahí también no vemos en pantalla. ahí Se ve tenemos. hasta a Karin Kama. Ah, no se ve la otra parte. Bueno, no te preocupes que No yo se ve. te voy a mandar una foto, una captura de esta diapositiva. ¿Sí? Igualmente en el Drive, ahora vamos a empezar a tener un Drive, yo voy a poner todas las cosas que vamos trabajando en el Drive, para que lo veas en práctica. Aquí, niña, allí, niña, Ari, Ari. ah, ya. ¿Alguna duda con este tema? Ahí cuando dice Kayakama, Ahí, ¿cuál sería la traducción? hasta mañana. Allá, mañana. ¿Hasta mañana? Hasta mañana. Si nosotras, por ejemplo, terminamos nuestra clase ahora y nos veríamos mañana, hay acá mañana, hay acá Kayakama. mañana. Ah, El pecho sería hasta mañana. hasta mañana. Ay, Y Punchaykama, hasta otro día. Uf, punchay. hasta Punchay es día. Uf, punchay hasta un día. No se aclara cuándo. Como hasta otro hasta. día, hasta algún día. mm, Bien, ¿Alguien? Ari, Ari. Vamos a continuar. Seguimos viendo en Napaco y Cuna. Imaginaria Kayanki. ¿Cuál es de Kayanki? Sí, lo que hemos visto recién. Punchay kama. Ayakama. ¿Entiendes esto, no? El Imainaya Kayanki, ¿cómo andas? Ujú. ¿Cuál es la Kayani viéndome? Ayakama, hasta mañana. Punchay kama, hasta hoy. ¿Ariñeñay? Yo leo Ari, lo que está en azul y vos lees lo que está en verde. Imainaria sí. Kayanki. Waliesliach Kashani. Ayakama. Punchaykama. Ariñeñay. Ahora, vamos a ver algo que a mí me encanta, que te recomiendo que lo utilices a diario en tu agenda, en tu organización. Y son los días de la semana. Porque como no puede ser de otra manera, cada uno de nuestros días está relacionado con un elemento de la naturaleza o el cosmos. Y ese día hay una especial acción. No es que es un día y, bueno, y para mí es lo mismo. Cada día me va a dar alguna actividad o alguna acción a tener. Por ejemplo, Kilia Chau es el día lunes, que recién lo vimos. Es el día de observación de la luna.
Kilia es luna, chao es el diminutivo de pun chao, que significa día. Vamos a cargar acá. Día, o sea, la palabra día se escribe así. Pun chao. Pun chao, pun chai, explosivo. Pun chai o pun chao. De ambas formas, ¿sí? Cuando nosotros encontramos en los días de la semana el chao, es un diminutivo del pun chao. ¿Sí? Kilia chao es como día de la luna. Kilia pun chao, pero se va ese pun y queda el chao. Kilia chao, día de observación de la luna. Hoy, la luna, energía femenina, nosotros. ¿Sí? Yo durante mucho tiempo me reservaba los lunes, como era dedicado a la energía femenina, los dedicaba a algún tipo de actividad para mí. Además de observar especialmente la luna, lo relacionaba y lo vinculaba con la energía femenina. Ese día hay que prestar atención a la luna. Hoy prestamos especial atención a la luna. Anti-chao, la palabra anti es los Andes. Los Andes es día de observación de los Andes. Anti. También los anti o los apu son las personas que se destacan o que sobresalen en nuestro aire, en nuestra comunidad. Entonces, por ejemplo, yo los anti-chao son los días que yo voy a encontrarme con mis maestros, con las personas de reconocimiento de mi aire. Diferente, por ejemplo, al miércoles, que Koryu es estrella, Koryu Chao es el día de observación. Para mí es muy diferente. Yo un Anki Chao me preparo para ver a mis maestros. Entonces trato por ahí de estar un poco más silencioso y sobre todo prestar atención. Diferente a un Koyur, que yo me encuentro con mis estrellas, que son mis amigas, mis estudiantes, y por ahí estoy más contenta, más conectada. Además de tener una relación, una vinculación con el elemento de la naturaleza, hay una actividad social que le ponemos. Esta manera de interpretar, esto te lo comento a ti, Ñaña, es una manera personal de interpretar esto de los lunes, mi energía femenina, el martes, mis maestros, miércoles, mis amigas. Es una manera de interpretar, quizás es un poco más urbana, pero que a mí, mi yachache me ha dicho que es válida, que está bien interpretarla. Illapa es el rayo. El jueves es Illapa Chao, día de observación del rayo. Sobre la lectura del rayo hay muy pocas cosas. La verdad es que no sé mucho. Sé que hay que ver las ramificaciones del rayo, el tiempo que tarda entre la luz y el sonido, pero no he tenido posibilidad de explorar más allá de ello. Lo que sí sé es que el rayo, donde cae un rayo, se hace un lugar curativo. Si a una persona le cae un rayo, en realidad esa persona y sobrevive, va a tener poderes curativos. De la misma forma que donde cayó ese rayo, si hay una piedra, la piedra se va a tornar de color negro y se va a volver también con poderes. Sí. Mi yachache, la yachache cusiquilla, ella cura con piedras de rayo. Ah, qué Sí, lindo. ella los utiliza con sal y con piedra de rayo. Sí, ella cura con eso. Entonces yo usualmente los días IGAPA, primero que mi interpretación fue por el lado de la fuerza del rayo, entonces trato de ponerle mucha energía al día. Y también por este lado curativo, ¿no?
Sahumar la casa, sahumar yo, de curar. Yo le digo eso. Chasca, chasca es el lucero. Ahí tenemos un explosivo. Chasca, que es el día de observación del lucero. ¿Puedes ver bien ahí el PowerPoint, Nenita? Ahora el último no, el de chasca. Veo que no podés, no llegas a observarlos de abajo. A ver, dame un segundo. A ver, voy a rotar yo, si no, a ver. Voy a ver si puedo tomar. Ahí está, ahí está, ahí está. Yo roté el celular y ahí puedo verlo. Bueno, chasca es el lucero. ¿Sí? ¿El lucero en qué momento sale, Nenita? No, el lucero. A la noche. Ari. El lucero sale justo un poquito antes de que salga, de que amanezca. Usualmente a las 5 de la mañana, 4:30. Y justamente por el horario en el que sale, guía a los viajeros. Vos cuando tenés que salir de viaje, me pasó el otro día en Catamarca. Tenía que salir de viaje muy temprano y cuando salimos caminando, porque no venía el remis, fuimos caminando, miro el cielo y estaba el lucero. Entonces, ahí me quedé tranquila, porque sé que si estamos saliendo y está el lucero, está saliendo el lucero y estamos saliendo nosotros, significa que vamos bien, vamos. ¿Sí? El lucero es la guía, es lo que nos guía. Yo durante mucho tiempo tenía ahí como ese día actividades con mi hijo, porque en ese momento era mi. Ya mi hijito más grande, más independiente, bueno, ahí ya puse mis clases de baile. En lo que guía tu vida, tu proyecto, tus amigos. Kuichi, kuichi, así explosivo, así como tenemos hasta, tenemos kuichi. Y kuichi es el arco iris, símbolo del cual se hizo la Wihara. A partir del arco iris, los 7 colores de nuestro emblema, la Wihara. Como ese día está todo lleno de colores, le pongo cantidad de actividades, variedad de actividades, que haya un poquito de todo, un color de cada cosa. Y el domingo es Inti, Inti Chao, día de observación del sol. Actividades al aire libre, actividades en el sol, energía masculina, ¿no? Porque la Tierra representa a la Luna, la energía masculina, el sol, la energía masculina. Huerta, campo, todas actividades al sol, observación. Ahora, estos días, ¿sí? Tenemos lunes, Kilia Chao, martes, Antichu, miércoles, Kolyu Chao, jueves, Iyapa Chao, viernes, Aska Chao, sábado, Uy Chao, y domingo, Inti Chao. Ahora, cualquiera de estos días, los podés unir al sufijo kama y haces un saludo de despedida. Por ejemplo, si yo te digo, Ilia Chau Kama, ¿cuándo nos vamos a ver? Próximo lunes. Ahí, ñaña. Y si te digo, Koyu Chau Kama, Miércoles. ahí, ñaña. Y así.
Entonces, el sufijo kama lo utilizamos para los napaku y kuna, para los saludos de los padres. ¿Sí? Hemos visto el kama, el kama, el ayakama. Y ahora acabamos de ver los días de la semana que relacionados o unidos al sufijo kama, acuérdate que es una lengua aglutinante, entonces se va a unir. ¿Sí? Yo, por ejemplo, te puedo decir iria chao, y no hago por separado kama. No, 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 mana, 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 mana. Es lengua aglutinante. A la raíz, kiria, le agrego dos sufijos. Chao, ¿vale? Y el kama. Todo junto. Y ahí hacen ¿eh? Te digo, Illapa, Illa, An, Anti, Chau, Cam. Todo junto. ¿Sí? Eso significa que nos vemos en. ¿Eh? ¿Quedó clarito ahí, ñañita? Sí. No. Ahora lo que vamos a hacer. ¿Listo? Vamos acá, te voy a pasar el enlace, porque ahora tenemos que hacer el Ujruwana. El Ujruwana significa como ejercicio, como actividad. Es el número 1. Ujruwana, ejercicio número 1. Napakuikuna, habíamos dicho que eran saludos. Napakuikuna, Wampujianche, jugamos con los saludos. ¿Sí? Y ahí tenemos el enlace y nos vamos a. Esto es justamente para ver si hemos entendido los saludos. Es un juego de salud. Vamos acá. Tenemos en español, hay que buscar cuál es su saludo en quechua. ¿Sí? Tenemos, te leo lo que tenemos en quechua. Imainalia, tengo una cama, amasuwa, amakelia, alim punchao, rimaikuliai, kiñeñai, chaskikuliai, kiñeñai, ayakama, alintuta, alinsuta, upunchaukama, amalina. ¿Sí? Y tenemos del lado de castellano chino, de la lengua castellana. Hasta próximo encuentro, buenas tardes, te recibo el saludo con cariño y respeto, buenos días, buenas noches, hasta otro día, te saludo con cariño y con respeto, manan, hasta mañana, prohibido ser mentiroso, prohibido ser ocioso, ¿cómo nomás estás? Y prohibido ser raro. Ahora sí, me vas indicando qué se dice en español y en fundación. No hace falta que sigas el orden, anda ubicándolos como vos lo sepas. ¿Estoy yo solamente o Eduardo también? No, Eduardo está, no, está muy solita. Porque Eduardo salió, dijo que no Ah, podía escuchar y se fue. No, sí quiero bueno. escuchar, ojalá que pueda dentro de la cosa. Bien. Hasta el próximo encuentro. No sé si está Luz Puncha y Cama. Está el Eso sería. Cama. Ajá, Puncha y Cama. Era hasta, era hasta un día, ¿no? Hasta algún día. Ahí, este es hasta otro día. Acá. Hasta otro día. Después, Amal Julia, no, no mentir, prohibido mentir. Amayulia, allí niñañay. Prohibido ser mentiroso. Amaquelia, prohibido ser ocioso. Ari,
Amasúa, prohibido ser ladrón. Allí. Después, ¿qué hay? ¿Y Mainalia? Y Mainaya, ¿qué pones? Y Mainalia Cayanqui, ¿cómo estás? ¿Cómo Allí, andás? ¿cómo Así. nomás? Ajá, Y Mainaya, wow. ¿Cómo nomás estás, mi hermano? ajá. Ese ya, viste que tenemos ni Mainaya, ese ya es el nomás. Por eso nosotros, nuestro español Ah, indígena, viste que siempre usamos bien nomás. ajá. Eso viene de raíz Ya. de... mm, Después está Ailín Tuta. Ayintuta es... Sí. Buenas noches. Y buenas noches, Ayintuta. Eh, Ailín Punchay. Buenos días. Allí, allí puncha y buenos días. Ay, ¿qué más había? Bien, te digo, nos queda chaski kuliay kiñañay, tinkuna kama, trimay kuliay kiñañay, ayakama y alguien suka. Suka. Ailín Zucca. Mm, Tincunacama. Hasta el próximo encuentro, ¿no? Allí, tinkuna kama, hasta próximo. Tincunacama. Ajá. Kayakama. Hasta mañana. Ayakama, hasta mañana. Kayakama. Ajá. Y ya me olvidé. Bueno, mira, vamos. Acá tenemos Ajá. el Kinsuka, que es buenas tardes. Buenas tardes. Ahora mira, Eh, uno es te recibo el saludo y el otro es te saludo. ¿Sí? Yo cuando entro a la sala siempre te digo, Shimai Kuyai Kinyai, te saludo con cariño y con respeto. ¿Sí? A lo cual vos me ujú. respondes, Chaski Kuyai, te recibo el saludo con cariño. Ah, ¿Sí? chasquicuya. Te me acuerdas del Ujú. rima y es el hablar, el decir, en este caso se toma como saludar. ¿Sí? Y el chasqui es el verbo de recibir. ¿Sí? Te recibo. Recibir, Ahí vamos a poner. recibir el saludo. Ay, miren, mi ñañay. Bueno, yo ahora te voy a pasar el enlace del juego para que Ujú. vos lo juegues. ¿Ari? Ari, ari. Ahora, lo bueno que tiene este juego, porque en realidad la dificultad de aprender un idioma es que hay cosas que son muy sencillas que no se pueden explicar mucho más. Yo no te puedo en la próxima clase volver acá y acá, acá. Ya lo vi. Hay que Pero vos tenés memorizar. que practicarlo. Lo bueno es que Ujú. este juego lo practicaste así, pero si querés podés ponerlo como crucigrama, como cuestionario, como concurso de preguntas. ¿Ves? Pones acá en mostrar todos y te va a aparecer tiene el horcadito, todos de los mismos temas. ¿Sí? Pero eso te va a servir para qué? Para que puedas practicar el tema y no te olvides. ¿Sí? Por ejemplo, cuando lo hacemos en Ujú. crucigrama, letra por letra, y eso también está bonito. ¿Ves? Te pones crucigrama acá, por ejemplo, apretás en el número 3. ¿Cómo nomás estás, mi hermano? Y ahí ponemos y
mai, na, ya. Eso es como nomás estás. Wow, ¿qué? Ah, bueno, ahí se me salió, si no lo tenés desde acá. La cuestión es que vos vas completando cada uno de los saludos. Buenas tardes. O puedes hacer un cuestionario, que también es bien útil este juego. Te saludo con cariño y con respeto, mi hermano. Rima y cuidado. Rimaikulaiki. Te saludo con cariño. Te recibo el saludo con cariño y con respeto. Chas. Chaskikulaiki, ñañay. ¿Cómo nomás estás, mi hermano? Ay, ya, wow. Imaina. Y bueno, y así vas a tener la posibilidad de practicar los saludos, de compartir con tus amigas, tus amigos, porque está re bonito. Vamos con el último tema porque si no se nos pasa la clase, que quizás esto. Oye, Anita, ¿los números conoces en Runasimi? Iskaykin satawa, pishka, sosta, canchispusa, isconchunca, chunca, creo que esa es la del 10 para arriba, ya me olvidé, Del 10 es pero el es más, esa. chunca. Yo acá lo que hago es una cancioncita. ¿Sí? Tenemos Jucho y Sisa. Sisa, ¿qué es Sisa, sabes? ¿Cómo? Sisa. Como Bartolina Mm, Sisa, Sisa significa flor. Ah, Jucho y Sisa, flor pequeña. pequeña, Ajá. Hatun Sisa, grande, flor grande. flor grande. Entonces yo canto así. Iskay, Kinsa Hatun Sisa, Tawa, Bishko, Sopta Hatun Sisa, Conchis, Kusa, Pisco Hatun Sisa, Chunka Hatun Sisa. ¿Ahí? Esa practicada, enseñar a tus niños, enseñar a las infancias. ¿Eh? Ah, Iskay, Kinsa Hatun Sisa, Tawa, Bishko, Sopta Hatun Sisa, Conchis, Kusa, Pisco Hatun Sisa, Chunka Hatun Sisa. ¿Ahí? Claro. Ari. Tú que practiques, para que lo cantes con los niños, con las infancias, para que ellos vayan de a poco aprendiendo. No sé si vos tenés niños o niños. Sí, me dijiste que tenías tu nene que toca el teclado. Sí, tengo un nene y le enseñan a contar en rugby, en su club, hasta el 10 por lo menos. Bueno, te va a ser sencillo enseñarle entonces esta canción. Más Sí. a él le gusta la música, va a entrar por el lado de la música. Ahora, siguiendo esto, vamos a hacer las primeras redacciones en ¿sí? Tenemos Isca Cayupi, que Castelfunata Titrachi, traducir escritos bilingües, ¿sí? Castilla es del castellano. Hayu es lengua manta de la lengua castellana. Runasimi, Cayuman a la lengua runasimi. ¿Sí? Entonces vamos a trasladar primero del castellano al runasimi y en el segundo ejercicio del runasimi al castellano. ¿Sí? Ajá. Vamos a empezar. Un auto. ¿Cómo se decía uno? Uh, Allí. ¿Sí? Y el auto, como es algo español, es algo que nosotros no teníamos, toma la palabra auto, pero como no existe el diptongo, o sea, no hay dos vocales juntas, en vez de poner au, ponen au, auto. 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 Ah, Un auto. Sí, porque claro, no existía en Runasimi la palabra auto. Eso viene del español. Es lo mismo que la palabra kawaii.
La B no existe en Runasimi, por eso utiliza la doble. Dos trenzas. ¿Cómo se decía dos? Iskay. Y las trenzas del cabello se dice sin A. Por eso decimos la simba del cabello sin A. Viene del Runasimi. Sin A. Y mira, en Runasimi no escribimos MP. Escribimos NP. Nunca hay una M adelante de la P. Como en español, viste que siempre es la M antes de la P, bueno, en Runasimi es al revés. La N antes de la P. Y es que el sin A. Cuatro, ¿cómo se dice cuatro? Tawa. 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 Yeah. ¿Y gato? Michi. Michi, Michi. También lo ponen como Michi. Tawa, Michi. 6 perros. Iskay tawa, pishka, so. Sosta. Sota. ¿Y perro? Alco. Sota, alco. Con la U, Sota, alco. Y 8 panes, softa, canchis, Pusa. pusa. Y pan, anta, Ay. anta. Pusa, anta. Pusa, anta. ¿Alime? Ahí. Ahora vamos a repetir. Autu. Auto. Iskay simpa. Iskay simpa. Tawa michi. Tawamichi. Softa alco. Sohta alco. Pusa, anta. Pusaj tanta. Alime. Ahora vamos a hacer al inverso. Vamos a ir de Runasimi Cayumanta, de la lengua Runasimi, Castilla Cayuman, a la lengua castellana. ¿Sí? Quinza Simpa. Imagina Quinza Simpa. Imagina que Trenzas. trenzas. ¿Y cuántas trenzas? 3. Alini, 3 trenzas. Tres trenzas. Pisca auto. 5 autos. Alini. 5 autos. Sosta alco. Ahí le pusieron de más. 6. 6 perros. Alini, 6 perros. Canchis yachta. 7. 7. Y yachta es pueblo. Yachta. 7 pueblos. Michi. 9 gatos. 9 gatos. Bien. Ahora, a vos te va a quedar como tarea hacer así. 4 oraciones. Vamos a poner unas 6 oraciones. Así, donde vos las armes en español y las pases a Runasimi. Oraciones. Así, no, oraciones con números. Un auto, 5
perros, 3 vacas, ¿sí? Como vos quieras hacer. Pues, tranquilo nomás. silla, pues claro, no completísimo. Pues silla, puerta, siempre trata de que sean cosas tangibles, ¿sí? Yo pasé en un diccionario en línea para que trabajen, si quieres te lo vuelvo a pasar. Entonces combinamos Bien. números con cosas. ¿Querés ir a atender? Sí, es que en sí ya me tengo que ir. Bueno, ya.